Hola, soy Paola Hidalgo, soy cuencana. Bueno, nací en Loja, una ciudad al sur del Ecuador. Vivo en Cuenca desde que tengo 5 años, tengo 33 años. Trabajo desde que tengo 17 años en el movimiento de organización juvenil. He estado en algunos movimientos de organización juvenil y también me involucré en el movimiento feminista en Cuenca. Las iniciativas que hemos tenido desde hace algunos años han sido pocas y han sido de corta duración. Sin embargo, estas iniciativas me han ayudado a reforzar el pensamiento feminista y también a investigar mucho más. Yo decidí no ser madre cuando tenía 16 años. Me cuestionaba muchísimo el tema de la maternidad, de por qué las mujeres debemos seguir siempre un camino, un rumbo que ya está establecido, ¿no? Y por qué no debemos cuestionar eso. Sin embargo, tenía todavía mis argumentos así como un poco flojos, digamos así, porque me faltaba leer mucho, me faltaba investigar más, involucrarme con más personas que estén de acuerdo a la línea de pensamiento que yo tenía. Llegué a la universidad y por mi pensamiento era bastante cuestionada. Todo el mundo pensaba que tenía algún trauma en mi niñez, que era muy joven como para haber decidido no ser madre. También me dijeron que yo había tal vez tenido alguna mala experiencia con mi padre y que por esto había decidido no ser mamá y que, bueno, hicieron algunos juegos medio psicológicos que estaban distantes al tema de decidir y al tema de decir, bueno, sí, ella no quiere ser mamá porque no quiere y punto, ¿no? Sin embargo, pasó el tiempo, cuando ya leí mucho más de feminismo, de derecho a decidir, de soberanía del cuerpo de las mujeres, me di cuenta que eso es lo que quiero y que el tema de la maternidad es un tema de construcción cultural y social, más aún aquí en Cuenca, donde estamos súper relacionadas con el tema de María, el marianismo todo el tiempo, la Virgen María. Las mujeres somos completas cuando llegamos a cumplir el rol de madres y siempre te preguntan eso, ¿no? ¿Y por qué no quieres? O sea, ¿tuviste alguna experiencia mala? O siempre va ligado tu decisión o romper ese canon establecido, va ligado a malas experiencias que pudiste haber tenido en el pasado. Que claro, que algunas mujeres pudieron haber tenido malas experiencias y bueno, las decisiones son variadas, ¿no? Y son por muchas razones. Sin embargo, yo creo que el tema de la maternidad va desde el pensamiento subversivo, desde revertir la norma establecida para las mujeres. Las mujeres tenemos ya cierta línea establecida desde que nacemos, ya desde que somos adolescentes, desde que ya llegamos a la juventud y ya sabemos qué es lo que va a pasar luego. Entonces, con ese revertir la norma y portarte transgresora a la norma y decir no quiero ser mamá, porque esto, la maternidad no va a ser una de las realizaciones que tenga en mi vida. Yo me estoy realizando profesionalmente, me estoy realizando también día a día personalmente y creo que son cosas que lo debes tomar de forma política, porque este es un posicionamiento mío político, el no ser mamá. Yo puedo apoyar las maternidades deseadas, puedo también apoyar el tema de la decisión de las mujeres a ser madres o a no serlos, pero creo que plenamente es una decisión y no pasa nunca por una imposición, porque la maternidad, tanto como todos los temas que pertenecen a la sexualidad femenina, pasan por el cuerpo, nos atraviesan la piel. Y creo que solo nosotras podemos decidir a partir de ello, ¿no? De las cosas que nos atraviesan como mujeres, de la discriminación que nos atraviesa, del tema de los derechos que no son cumplidos, del tema de la poca libertad en nuestro cuerpo para decidir, de las soberanías corporales. Entonces, hay muchas cosas que quizá las personas no entiendan cuando se habla de decisión de no ser mamá. Pero yo creo que es un posicionamiento político fuerte, desde la individualidad.
Y eso por un lado. Por otro lado, yo soy comadre aquí ya en Cuenca 1 año. Las comadres lo que hacemos es dar información sobre el tema de interrupción de embarazo con pastillas. Nuestro trabajo está basado en la legalidad, damos información a otras mujeres, apoyamos, pero sobre todo tiene un plus. Nosotras no solamente damos información como que una mujer abra una página de internet y encuentra ahí toda la información. No, nosotras ponemos el cuerpo, ponemos la piel, ponemos la cara. Y creo que ese también es un posicionamiento político fuerte de las mujeres, de las comadres sobre todo, que no nos escondemos detrás de un teléfono, que no nos escondemos detrás de una página de internet, sino más bien es desclandestinizar el aborto y hacerlo, y hacer esos acompañamientos y decirle a las otras mujeres, estamos aquí, no eres la única mujer que ha abortado o que va a abortar. Existimos muchas mujeres que lo hacemos y que lo hacemos todo, y que hay mujeres que lo hacen siempre, o sea, todos los días hay mujeres que abortan. Entonces el tema es naturalizarlo, es verlo en la cotidianidad, es sacarlo del lado oscuro que siempre ha tenido para verlo en un lado súper claro y verlo como, sí, yo soy mujer y te estoy acompañando, estoy poniendo mi cuerpo aquí, presente, estoy poniendo mi cara y puedes confiar en mí. Entonces el tema de las comadres, que a mí me parece que esto le ha dado mucho más fuerza a mi feminismo, que esto también le ha dado mucho más fuerza a mi activismo aquí en Cuenca sobre todo. Y digo aquí en Cuenca sobre todo porque es conocida Cuenca como una de las ciudades más conservadoras que tiene el Ecuador, y estas rupturas y darle la vuelta a todo es como mover a la sociedad y decirle, sí, existimos mujeres que hacemos esto, existimos mujeres que acompañamos a otras mujeres, existe el aborto aquí en Cuenca. No es un tema de otras ciudades, no es un tema de otros, de pueblos, de países, de Quito, no es un tema centralista. Existimos aquí mujeres y acompañamos diariamente los casos. Entonces el acompañamiento para mí, aparte de quitarle todo el tema romántico y decir que es abrazar, que es acompañar, es un posicionamiento político fuerte. Porque aquí las mujeres comadres, estamos haciendo las cosas que le correspondería al Estado. Al Estado le correspondería dar información científica, información libre de prejuicios, libre de mitos, pero no lo está haciendo. Entonces nosotras damos respuestas a esas mujeres que no encuentran respuestas y que nunca van a encontrar respuestas en el Estado y que necesitan apoyo y ayuda urgente. Para mí ser comadre es eso, ¿no? Es acompañar, es estar en la lucha, es activar, como lo repito siempre, es poner el cuerpo y poner la cara en una sociedad donde te juzga, donde te culpa, donde tenemos establecida la línea que debemos seguir las mujeres, donde no nos es permitido romper ningún paradigma social o ningún paradigma de género que existe. Creo que en algún momento de la vida voy a tener que escucharla yo, que me digan solterona, que me digan que se me fue que se me fue el tren, sí, percha, o sola, o esta mujer es amargada, es triste porque no tiene hijos, ¿no? Entonces, luego de un tiempo, seguramente van a atribuirle a la falta de hijos, así como, sí, esta mujer es súper enojada, tiene un carácter muy fuerte, porque es amargada y la amargura le viene por la falta de hijos, por la soledad. Entonces, también eso, ¿no? La construcción de la soledad creo que es algo que nos marca sobre todo a las mujeres y que nos atraviesa a las mujeres. Esta construcción de soledad por falta de pareja, por falta de hijos, de hijas. Entonces, creo que las rupturas de las cuestiones de género son un proceso súper trabajoso, súper fuerte, que requiere muchos años, y los procesos y las rupturas siempre son dolorosas, por supuesto que son dolorosas, y son dolorosas no solo a nivel personal, sino a nivel social. Creo que cuando nos empezamos a cuestionar ciertas cosas de género, también resultan dolorosas para nosotras como personas.
yo cuando me empecé a cuestionar, decía, bueno, ¿estará bien lo que estoy pensando? ¿O qué me pasa? O sea, o creo que yo quizás soy el problema por ahí. O sea, y te hablo cuando yo tenía 16 años. Entonces, estas rupturas siempre resultan dolorosas, pero luego el camino es maravilloso. Luego cuando se abren las puertas, y a mí se me abierto las puertas del feminismo, y quizás suene romántico esto y quizás suene idealista, pero una vez que encuentras la puerta del feminismo no puedes salir, y es maravilloso, es definitivamente maravilloso. Cuestionar todo es doloroso, pero las cosas que encuentras en el camino, las mujeres que te encuentras en el camino, son un regalo maravilloso de la vida.